Empezamos con una hoja en blanco. Vamos a definir una Google Sheet que tenga un vector vertical, empezando en el valor 0, incrementando dicho valor con el incremento que pongamos en la celda a 1, vamos a rellenar un vector, vamos a decir el incremento de ese vector que sea una centésima, por ejemplo. Vamos a definir una función seno de x, seno de 3 veces x, seno de 5 veces x. Vamos a definir, creamos una función llamada evaluar celda, que recibe un valor x y también recibe en primer lugar una fórmula a evaluar. Devuelve simplemente el eval de la fórmula donde x es el segundo parámetro. Esta función vamos a guardarla, demo rangos. Evaluar celda, la vamos a utilizar pasando en primer lugar el nombre de la función y en segundo lugar el parámetro, que además lo vamos a coger de la columna A siempre, en cualquier caso. Y la función la vamos a coger siempre de la fila 1 en cualquier caso. Bien, nos va a llamar a la función, nos va a dar un error porque esta función no sabe evaluarla, tenemos que ponerle en la librería matemática. Simplemente con cambiar vemos que nos realiza el cálculo porque ha detectado que depende de uno de los parámetros que ha cambiado. Vamos a hacer lo mismo con estas funciones. Vamos a rellenar lo mismo con esto. Y vamos a rellenar todas las funciones. Perdonad que no he copiado correctamente. Ahora sí, se van a calcular todas las funciones a la vez. Veis que en cualquiera de estas funciones se invoca la función que acabamos de crear con el parámetro x y la fórmula que tenemos arriba. Vamos a diferenciar estas cabeceras. Bien, se están calculando en paralelo, pues estas 1000 por 4, 4000 llamadas a mi función. Vamos a aprovechar mientras hace todo el cálculo para crear un gráfico que nos represente estas funciones. Ahora no me va a hacer caso para hacer el gráfico porque está ocupado terminando de calcular todas las llamadas a todas las funciones. Vemos que todavía hay funciones pendientes, se realizan llamadas en paralelo y como conocéis, pues es muy lento cada vez que tenemos que invocar todo el motor para llamar a una sola función. Esto le vamos a cambiar el título. Representación. Muy bien. Veis que hemos dibujado pues un seno, un coseno, seno de 3x, 5x. Si cambiara aquí el parámetro, me cambiarían todos los valores y se invocarían de nuevo a todas las funciones. Igual que si cambio pues uno de los textos que tengo de las funciones que tengo que invocar. Hasta aquí, ninguna novedad en lo que es crear una función y llamarla desde Google Sheet. Veis cómo se están calculando todos los puntos, los aproximadamente 4000 puntos en paralelo. Ahora cuando termine, pasaremos a ver cómo se hace esto utilizando rangos. Eval de celda. Ya nos queda poco. Este vídeo se va a hacer más largo porque es la forma de demostrar que este es el método menos eficiente. Vamos ahora a ver cómo se haría
con un rango. Vamos a duplicar la hoja, la vamos a llamar eval de rango. Vamos a eliminar todas las funciones para que no estemos esperando de nuevo a todo el cálculo. Vamos a crear una nueva función. Esta nueva función vamos a llamar evaluar rango. Vamos a pasar de nuevo la fórmula y le vamos a pasar un rango. El rango va a ser un vector vertical. Vamos a definir otro vector que va a ser el que devolvamos como resultado. Vamos a recorrer el vector vertical. Simplemente pues rango, esto sería longitud. Incrementamos el row y hacemos aquí un bucle for. Definimos que la variable x, que es la que se va a interpretar dentro de la fórmula, sea simplemente pues el rango que hayamos pasado. Como solo tiene una columna, pues es la coordenada 0 de la primera dimensión, que es la fila, y el valor i pues va a ser el eval de la fórmula que nos han pasado como parámetro a la función, con el valor x que está dentro de la fórmula. La x es la que hemos calculado para cada uno de los valores. Vamos a construir el vector de resultados como un vector también vertical, solo una coordenada por línea. Y vamos a intentar esto. Una vez que salimos del bucle, pues simplemente devolvemos el vector resultado. Esto es evaluar rango. Vamos a guardarlo. Vamos a nuestra hoja. Aquí vamos a utilizar de nuevo evaluar rango. Hemos dicho que lo primero es la fórmula, que siempre estamos en la fila 1, y el valor, que siempre estamos en la columna A. La columna A no vamos a pasar el único valor, A2. Vamos a pasar hasta el final de la columna A, que será pues el A999 o el que sea. Es una única llamada que pasa de un único parámetro todo ese vector vertical. Solo hace una llamada. La primera vez puede que tarde un poquito más, pero luego veréis la diferencia de velocidad entre calcular las 1000 llamadas o una llamada. Vamos a copiar esta misma función para las otras 3 columnas. Y ahora que tenemos esto calculado, que veis la diferencia que ha supuesto llamar 4 llamadas en lugar de 4000 llamadas, vamos a ver cómo cambia la velocidad a la que se refresca todo esto. Llama 4 llamadas y las ejecuta rápidamente. Si aquí en vez de seno de x ponemos seno de 8x, pues igualmente cambia solo esa columna. Si aquí en vez de seno de 3x, pues ponemos coseno de 3x, tenéis una estupenda representación de funciones en tiempo real con una eficiencia que no tiene nada que ver con la anterior. Vamos a hacer esta misma prueba de decir que aquí es cambiando cualquier parámetro. Veréis que se invocan 1000 llamadas que se tienen que ejecutar en paralelo, cada una de ellas con un cierto retraso. Prácticamente el tiempo de llamar una de estas funciones es equivalente al de llamar a todo el vector que tenemos con las 1000 llamadas. Vamos a hacerlo de nuevo aquí, volviendo a poner 1x. Pues eso es todo. Muchas gracias.